El predio que un grupo de fieles de Bucaramanga consiguió para construir su iglesia se está parcelando para la venta de apartamentos. Pero como ellos le reclamaron a su pastor a nombre de quien estaba escriturado el terreno, ya no tienen ni iglesia ni pastor. ¿Qué tal esto? Los fieles de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Florida Blanca, Santander, asistían con fervor a los cultos. Un día su pastor Omar Enrique Sáenz empezó a pedirles un aporte económico para conseguir un terreno propio para edificar un lugar adecuado para alabar a Dios. Lo apoyamos y por eso se adquirió el lote en el 2003. Se adquirió con un fondo que había en esa iglesia local y también con una hipoteca, una deuda que se adquirió para poderlo obtener. Las actividades pro templo iniciaron y la plata reunida por los fieles y otros recursos aportados por la misma comunidad cristiana hicieron posible que en el año 2003 el terreno estuviera listo y comenzaron las actividades para la construcción de un lugar más cómodo para los cultos. En unos 4 años se giraron 91 millones de pesos para pago de cuotas, también para pagar documentos. Un altar rojo, yo lo hice, las escaleras lo enchapé, yo hice todo lo de la silletería, yo eché los morteros, hice los de la silletería, la piedra toda coralina que está pegada la hice yo. Finalmente la iglesia estuvo terminada, pero había un detalle. Debido a la confianza que le tenían al pastor Omar Enrique Sáenz y por un trámite bancario, el terreno quedó en principio a su nombre, debido a que las entidades financieras no le prestan a una congregación porque los bienes de las iglesias son inembargables. Entonces se le permitió que él hipotecara el lote a su nombre con la condición que transferiría esta propiedad a nombre de la obra. Pero pasó el tiempo y siempre dilataba el tema de escriturar el terreno a nombre del Movimiento Misionero Mundial. Cada día el pastor Omar tenía una excusa diferente, que faltaban impuestos, papeles y que necesitaba más plata. El concilio siguió girando recursos hasta el 2010, cuando empezaron a sospechar de que algo no andaba bien. Sacaba la plata, pero no la invertía para lo que lo pedía. Los estatutos nuestros establecen que todo templo, y tanto el bien mueble como los muebles como el inmueble deben estar a nombre del Movimiento Misionero Mundial, porque es la comunidad la que aporta. Pero nunca respondió, y en marzo de 2012 el pastor Omar Enrique Sáenz renunció al Movimiento Misionero Mundial sin pasar ningún documento, y al final se quedó con el lote, y ahora en el lugar hay aviso de una curaduría que indica el inicio de una obra. Pero supe que el lote se está seccionando y se está vendiendo a empresas constructoras que están iniciando ahí un proceso de construcción de apartamentos. Y entonces ese lote no fue adquirido para ello. Tanto el concilio como los fieles se sienten engañados, por eso instauraron una demanda en contra del pastor por estafa. Noticias 1 buscó al pastor Omar Enrique Sáenz para conocer su versión de los hechos, pero él dice desconocer la situación y la investigación en su contra. Yo no creo, ni la debería haber, y si la hay no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los documentos donde personas particulares se interesaron junto con parte de la comunidad por la compra de un predio para que tuviéramos pues un lugar donde congregarnos, ¿no? Asegura que nunca recibió plata del Movimiento Misionero Mundial y que efectivamente el terreno está a su nombre porque sabe que estas multinacionales utilizan al pastor y después lo sacan. El reclamo de ellos ahora es porque nosotros lo compramos a título personal. Porque yo me imaginaba por dónde iba a venir el asunto después, porque ya lo había visto a nivel mundial. El rebaño ya no cree en su pastor, pero él ya tiene un nuevo rebaño en que aún no hay ovejas defraudadas. Pero no hay papeles que le permitan a los fieles recuperar su iglesia. El diezmo, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pues bien, este es el texto bíblico, en que se basan los pastores cristianos que piden el diezmo, argumentando que el cristiano que no dé el diezmo, no solo desobedece un mandamiento de Dios, sino que, también está robando al mismísimo Dios. Pero, ¿qué es el diezmo? Veamos, ¿qué nos dice la Biblia respecto al diezmo? Deuteronomio 14:22 Inexcusablemente, diezmarás todo el producto del grano, que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días.
Como acabamos de ver, el diezmo según la Biblia, consistía en productos del campo, como granos, vino, aceite, y de manadas, y de ganados, y no de dinero en efectivo. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar un texto que nos diga que el diezmo es la 10ª parte del salario de una persona, es decir, no hay un solo texto que diga que el diezmo consiste en dinero en efectivo. Y para los que pudieran decir que el dinero no existía en ese tiempo, que por eso es que no se menciona, aquí está la respuesta. Génesis 42:25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia respecto a para qué servía el diezmo, y cuál era el uso correcto del diezmo. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El uso correcto para el diezmo, según la Biblia, es el de dar de comer a los huérfanos, y a las viudas, y dar parte de los diezmos a los levitas. Ahora, veamos para quién es el mandamiento del diezmo, y quiénes son los que deben de diezmar. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. 32. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El diezmo es un mandamiento solo para la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un solo texto que diga que los apóstoles pedían diezmo a la iglesia, solo encontraremos a Pablo pedir colectas y ofrendas de amor para los hermanos en gran necesidad, y estas colectas y ofrendas eran totalmente voluntarias. Segunda de Corintios capítulo 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Cuando Pablo menciona que el que predica el Evangelio, puede vivir del Evangelio. No dice que deba vivir de los diezmos, sino que debe de recibir solo lo que está permitido recibir por anunciar el Evangelio, que es el alimento y el hospedaje, y no un salario monetario, pues el Evangelio es por gracia, y no por precio. Mateo 10:7. Y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. A los miembros pobres de la Iglesia, no se les debe de exigir, ni siquiera para el mantenimiento de la Iglesia, así lo estableció el propio Jesús. Mateo 17:25. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Los pastores que piden dinero a los miembros pobres de la Iglesia, hacen exactamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia, ya que una de las principales funciones de la Iglesia es dar ayuda económica a los pobres. Marcos 14:5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. El ayudar económicamente a los pobres, es un mandamiento que el propio Jesús estableció claramente. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Y así lo habían entendido sus discípulos. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los pastores tienen que vivir de su trabajo, honestamente. No robando a los pobres, con la Biblia en la mano, como si la Biblia fuera una arma de asalto, y no la palabra de Dios.
Ellos deberían de seguir el gran ejemplo del apóstol Pablo, y no acomodar la Biblia a su conveniencia, para despojar del poco dinero que tienen, a los infortunados que creen en ellos, como siervos de Cristo. Primera de Corintios 4:11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, y bendecimos. Padecemos persecución, y la soportamos. Primera de Corintios 9:18, ¿cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Los pastores que reciben un salario, o que aspiran a recibir un salario monetario, no son verdaderos pastores, así lo manifiesta el propio Jesús. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Los pastores que exigen el diezmo, usan como pretexto que necesitan dinero para predicar el Evangelio. Sin embargo, la Biblia nos dice de una manera categórica, que el Evangelio es potencia de Dios. Y Dios no necesita de nuestro dinero para dar a conocer su palabra, y con o sin nuestro dinero, llegar a su mensaje, a todas las personas que Dios, en su misericordia, desee que llegue. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. ¿Ha visto, ha conocido, o ha oído hablar de un pastor, que venda sus propiedades, y sus bienes y los reparta entre los pobres? Claro que no. Ellos solo piden dinero, y no siguen el ejemplo de los primeros cristianos. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En resumen, el diezmo fue un mandamiento, solo para la nación de Israel, y consistía solo en productos del campo, y no en dinero. La Iglesia no está obligada a dar el diezmo. Y las ofrendas dadas a la Iglesia, son para ayudar a nuestros hermanos en necesidad, y no para comprar estaciones de radio, o de televisión, o aviones privados, o para pagar elevados salarios a los pastores, para que estos vivan en lujosas mansiones, mientras que a los demás miembros de la Iglesia, no les alcanza ni para pagar la renta. Para terminar, quiero que quede bien claro. Que no estoy en contra de dar ofrendas, o de dar colectas, ni mucho menos, hay un texto que condene a los que dan el diezmo. Pero es muy triste, y muy frustrante, ver cómo manipulan, y chantajean emocionalmente, a la gente pobre, quitándole el poco dinero que tienen, y a los que no les pueden quitar su dinero, los mandan a su casa, con un terrible sentimiento de culpa, por haber preferido robar a Dios, y así, poder darle de comer a sus hijos. El cristiano puede dar todo el dinero que quiera dar, en ofrendas, o colectas, o en ayuda a la Iglesia. Solo estoy en contra de los pastores que exigen el diezmo, ya que dicho mandamiento no es para la Iglesia, y ni siquiera consistía en dinero en efectivo. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, y al huérfano. Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, hasta el sacerdote, todos son engañadores.